Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted cree que la forma como quiere subsanar las cosas, el gobierno del presidente Correa está bien tomada, la decisión y el camino, el sendero adecuado, la línea que él ha preferido es la más fácil, desde luego que la más fácil, regalando las cosas prácticamente en algunas negociaciones? Si yo estoy equivocado, dígnese señalarme que estoy equivocado, señor economista Abelardo Pachano. Gonzalo, ¿cuál es el problema de fondo? El problema básico, el problema sustantivo de nuestro país es que no conoce cuáles son sus metas. ¿Qué quiere ser? ¿Qué queremos los ecuatorianos que sea el Ecuador de aquí a 20 años, a 15 años, a 30 años? Nadie tiene una respuesta porque no nos hemos sentado a discutir el tipo de país que queremos construir o que estamos construyendo. Vamos, usando una frase famosísima, vamos haciendo camino al andar. Y ahí vamos tropezando. A ratos acertamos, otros ratos nos equivocamos. Y ese tum-tum del Ecuador le resulta muy oneroso, porque pierde oportunidades. El Ecuador, al no tener un horizonte perfectamente definido, nunca va a llegar a la meta, porque no la sabe. Y hoy lo que estamos viviendo es a un país confundido, con un gobierno que no logra hilvanar decisiones que sean coherentes, que sean consistentes. Hay momentos en que quiere aproximarse a las actividades privadas y ofrecerles algún tipo de incentivo. Hay momentos en que agrede a las actividades privadas. Hay momentos en que se desdice, contradice. Y obviamente lo está haciendo sobre la angustia de la necesidad de pasar el día. Porque la forma como la política económica está trabajando es sobre la base de cuánto tenemos en caja para mañana. ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar al fin de mes para poder pagar todas nuestras obligaciones? Y claro, hay que hacer una gran gestión, adquirir más deudas al costo que sea, en las condiciones que sean, para que el Estado siga manejándose de la manera ampulosa con la que siempre se ha manejado durante este largo periodo. Y claro, el apretón es... Exceso de gasto. Exceso de gasto. Gasto público desmesurado. Y esa cantidad de gasto es absolutamente incompatible con un Ecuador por lo menos estable básico. Entonces, Perdone, pero el señor presidente siempre reclama que sin inversión pública, su modelo, claro, no lo dice de esa manera, ¿no es cierto? Pero sin inversión pública su modelo no funciona. Ya lo hemos comprobado. Pero no hay inversión, se cae el modelo. Claro, y eso lo habíamos advertido hace mucho tiempo. ¿Qué tendría que hacer él? ¿Qué habría que reajustar? ¿Perdón? Promover la inversión privada. ¿Cambiar de modelo? Cambiar absolutamente. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, Gonzalo, de que los modelos económicos que van demostrando capacidad de solución de los problemas son aquellos que se sientan en tres patas? Yeah. Trabajadores, empresarios y Estado. Un Estado regulador, un Estado eficiente, un Estado sobrio y una relación... ¿Qué encierra la sobriedad? Saber establecer prioridades. En lugar de hacer hidroeléctricas, ¿por qué no encargó a la inversión privada que haga las hidroeléctricas en lugar de estar vendiendo hoy? Porque a la final el resultado es, vamos a vender sopladora. Oye, ¿por qué no lo hicieron los inversionistas privados antes sopladora? Y a lo mejor era más barata. Claro. Se requieren menos recursos. Pero no vamos a vender hoy sopladora. Y vamos a vender cuando los compradores saben que estamos en condiciones de minusvalía de negociación. Porque estamos angustiados por dinero. Entonces,
Cuando uno está angustiado por algo, vende el carro, vende el departamento, vende los ternos, vende lo que sea. En lo que le den. En lo que le den. A precio de gallina flaca. Entonces, esa es la falta de una discusión seria respecto de lo que queremos hacer y ser los ecuatorianos. Mañana no sabemos si queremos ser un país exportador de minerales. Discutimos sobre si vale o no vale la minería. Si queremos ser un exportador de servicios, porque no discutimos nada sobre tecnología. O si es que queremos ser un país que se queda quieto y que no va a tener futuro. Porque nadie sabe lo que no hay mensaje. El único mensaje que hay es que estamos consumiendo más. Claro, todos estamos consumiendo más. Todos estamos consumiendo más. Porque el gobierno nos enseña a consumir más. De tal manera que el propio gobierno nos decía que la relación de el ingreso de los trabajadores y el consumo de los trabajadores ha mejorado a lo largo de los años. Claro que ha mejorado. Pero el problema es, ¿podemos sostener esto? No podemos sostener esto. Ahora hay un titular del diario La Hora que dice: lo que sostenía la economía en el 2015 la soltará en el 2016. ¿La cómo? La soltará en 2016. Analistas consideran que el gasto gubernamental que sostuvo el crecimiento el año pasado fue improductivo. Claro, a ver, pero es que es obvio, Gonzalo. Pero es que es absolutamente obvio. Si nosotros nos sentamos a pensar sin prejuicios, sino con un sentido de qué es lo mejor que les podemos ofrecer a las generaciones que vienen, porque las que estamos ya estamos jugados, pero a las generaciones que vienen, nosotros tenemos que tratar de minimizar los riesgos de decisiones equivocadas. ¿Sí alcanza? Seguimos en la línea de buscar recursos para mantener un estatus de gasto público, no de inversión pública, sino de gasto público. En los primeros 7 meses el gasto corriente aumentó 3%, en una economía que según el Banco Central se va a caer en el 1.7%, que no se va a caer en el 1.7%, se va a caer en más, porque las estadísticas del Central lamentablemente ya no son tan transparentes. No quiero ser muy duro, yo trabajé muchos años en el Banco Central. Yo les digo pero que nos está haciendo perder confianza el Banco Central en lo que cierto. publica. Como ya hemos perdido confianza con los indicadores de empleo, por ejemplo. Pero ya hay varias. Y destruye toda una tradición de muchísimos años del Chico Martínez. Mire, hay el día viernes o el día jueves o el día viernes, Cordel le sacó un comentario a las estimaciones de Banco Central. Sí. Y le puso unos cuestionamientos durísimos. Y el Banco Central, esperemos a ver qué es lo que contesta. Pero, ¿qué le parece a usted cómo el señor presidente, digamos, refunda la verdad? Pues no. A ver, ¿qué está ocurriendo en este momento entre la crisis que dice que no existe, sino que es una recesión? ¿Cuál es la diferencia? Lo importante sería, más allá de esta discusión entre crisis y recesión, sería encontrar de parte del gobierno una respuesta coherente para enfrentar las circunstancias adversas por las que vive la economía ecuatoriana. Y si bien existen factores externos que han coadyuvado para que esta crisis exista, y eso es indiscutible, la verdad es que la política económica sabía que el ciclo de caída se iba a venir en algún momento y no se preparó para ello. No guardó recursos adecuados, no promovió inversiones adecuadas y en general le desprotegió a la colectividad. Y por eso es que hoy día estamos angustiados por contratar deuda para pasar la circunstancia diaria. De tal manera que la parte más complicada, la parte más difícil, es que el gobierno
sienta que estamos viviendo en una condición absolutamente contraria al interés colectivo. Si el gobierno se empeña en negar una realidad, la verdad es que la solución va a ser más difícil de conseguirla. Porque cuando a uno le dicen y va a un consultorio y le pregunta al médico que qué tiene y el médico le da un diagnóstico y uno se niega a reconocer el diagnóstico. Oiga, le dice, oiga, no, yo no tengo eso, yo apenas tengo una tos, no me diga que estoy con pulmonía, si yo tengo apenas una tos. Si yo me niego a reconocer lo que tengo, no me voy a curar nunca. No me voy o a lo mejor hasta me agravo más. Y de hecho el proceso de agravamiento lo estamos viviendo. A todos los ecuatorianos lo que nos interesa es que nos vaya mejor, que nos vaya bien, que al gobierno le vaya bien. Porque si le va al gobierno bien, nos va a todos nosotros, nos va bien. Siempre tendremos discusión sobre la conveniencia de determinado tipo de decisiones. Pero en este periodo que hemos vivido, en estos 10 años que hemos vivido, la posibilidad de un diálogo constructivo sobre la forma como conducir los intereses nacionales no ha sido posible. No ha sido posible. La persona que critica ha sido vilipendiada por el propio gobierno, maltratado por el propio gobierno. Ya no se escapa nadie del mal. Varias veces hablamos de que estábamos en un proceso de recesión desde el año anterior. Había trimestres consecutivos de caída del Producto Interno Bruto. Y el gobierno utilizaba cualquier tipo de argumentación para decir que no estaba. Para negar. Pero conforme los hechos le hacían absolutamente evidente la contradicción entre el discurso público y la realidad nacional, el gobierno iba cambiando. Y ahora, claro, dice el año 2016, por culpa del terremoto. Claro. Y por culpa del precio del petróleo. Pero es que a mí me ha ido bien, dice, el promedio de crecimiento del país, esto dijo el sábado, ha estado bordeando el 4%. Y con recursos más limitados crecimos un poco más rápido. Lo cual quiere decir que la abundancia de recursos no produjo los réditos que debían producir. Pero si he logrado duplicar el Producto Interno Bruto, le dice a usted. Pero podemos duplicarlo dependiendo de qué tipo de economía quiere hacerla. El duplicar el Producto Interno Bruto en 10 años implica también que internamente no hemos sido una economía muy estable, sino que ha habido un proceso inflacionario que hace que haya una suerte de ilusión monetaria. Hay una parte que se recoge por mejora de precios, pero no por mejora real de bienestar. Que sí lo hay, por supuesto que no estamos como hace 10 años, pero no podemos sostenerlo. Y eso es lo grave. ¿Y entonces cómo he reducido la pobreza?, dice el presidente. Porque ha tenido recursos, pero no ha reducido en la proporción, ni va a poder sostener esa reducción. Hoy día, en el año 2016, los índices de pobreza están subiendo otra vez. Porque el modelo funcionaba cuando había mucho dinero. Y cuando hay poco dinero, ya no funciona. Ya está ahogado, está estrangulado el modelo. Y ahí los afectados son clase media y baja. Y baja, ¿no? Porque la clase alta pierde un poco, pero se defiende. Siempre en las crisis siempre dañan la distribución del ingreso. Sí, siempre. Claro, si la desocupación prima de nuevo en las clases populares y en la clase media, usted dice, la reversa se introdujo y eso va a ser calamitoso para... Cuando uno ve los indicadores de empleo a los que se refiere el presidente, uno ve que hay una multiplicidad de subempleo. Ha aumentado el subempleo en las nuevas categorías que se han construido en esta serie. Pero la verdad, cuando usted va por las calles de Quito o por las calles de las principales ciudades del Ecuador, en todas las esquinas hay gente que le están vendiendo cosas o que están haciendo alguna pirueta. Así es. Pero se ha multiplicado eso de una manera enorme. Y la gente, el otro día yo leía que para unas pocas vacantes en alguna institución pública se presentaron algo así como 35,000 aspirantes. Qué increíble. Eso quiere decir que estamos con un problema serio.
que tenemos una crisis, como lo tiene Brasil, que además tiene crisis política Pero más ya mi severa. periodo, seguramente pienso que el presidente dirá, ya mi periodo termina, estamos a pocos meses, ya nos entretendremos con el tema de la campaña y todo lo demás, yo ya tengo otras prioridades, ¿a quién mismo le dejo? Porque él es el que va a dominar en el escogitamiento del candidato y todo lo demás, y en la conformación incluso del binomio. Entonces yo tengo que seguir con este modelo. ¿Qué le estamos pidiendo peras al olmo? Pero, Gonzalo, primero, yo personalmente sigo creyendo que el candidato de Alianza País más opcionado es el presidente Correa. Yo sigo creyendo eso. Ya. Eso yo lo vengo viendo desde hace muchísimo tiempo. Tienen otras opciones, por supuesto, claro, pero me parece que la primera opción es el mantenerle al presidente Correa. Y para eso, como tienen control de todas las funciones y poderes del Estado, pueden conseguir la decisión para sostenerlo. Usted hasta piensa que nos está engañando diciendo que se muestra absolutamente desinteresado en ser candidato. Hace 4 años nos dijo que sí, ya se iba a vivir a Bélgica y al final no se fue. Y yo creo que él tiene, él ha demostrado tener una visión política desmedida. Desmesurada. Desmedida, es decir, es una persona que ha demostrado un afán terrible. O sea, de concentrar sin ser presidente, poder. él se muere. Yo no le veo, digo en el sentido anímico. Es difícil verle de expresidente. Claro. Yo por lo menos veo difícil verle a Rafael Correa como expresidente. De tal manera que, bueno, yo creo que para adelante todavía Alianza País tiene una opción. He escrito sobre ese tema, a pesar de que no soy un especialista en política, pero he puesto mis puntos de vista ahí. Y la verdad, Gonzalo, es que ya poniendo esta negativa del reconocimiento de que hay crisis en economía, juega muy bien con las variables políticas, porque en la discusión política los candidatos de gobierno van a decir, si no, aquí no hay crisis. Los que se inventan son mis opositores. Pero si eventualmente ellos perdieran la elección y los opositores tienen que tomar medidas, van a decir, hey, con nosotros no hubo crisis, con ustedes sí. Es decir, hay toda una argumentación política alrededor de la razonabilidad de por qué el gobierno desconoce que hay crisis, porque el momento en que reconozca que hay crisis, pierde una suerte de enganche que tiene con el electorado, con el electorado de él. No le quiere soltar, ¿no? Uno tiene que todo puede pasar, dice usted, economista. Ah, por supuesto. Claro. Y si no se trata de poner blanco y negro al Ecuador. Ese es el gran error de este gobierno. De querer radicalizar la ¿Usted discusión. admite que sí hubo crecimiento de pobreza? Claro que hay una reducción de pobreza. Pero usted decía hace un momento, pero no está volviendo una reversa. Claro, pero no en la proporción que podíamos haberlo hecho, porque yo creo que el modelo es el equivocado. Pero por supuesto que hay algunas cosas ¿Qué porcentaje hechas. de crecimiento de pobreza usted en sus estudios podría precisarnos ahora? Yo no sé. Muy complicado, ¿no? Yo no sé, Gonzalo, no me aventuro a eso, pero ya a fines del año 2015 los indicadores de pobreza se dieron la vuelta. Ya. En el año 2016 un indicador que hay también está ya desmejorado. ¿Por qué? Porque el modelo... Usted está despidiendo gente. Yo sé. Hay trabajadores que ya no tienen empleo y hay otros trabajadores que pasaron del mercado formal al informal. Hay trabajadores que salen y que son recontratados pero con ingresos inferiores. Las empresas se están reestructurando, se están achicando, la economía es más pequeña. El propio hecho que reconozca que se va a caer el 1.7, que ya es un reconocimiento de una realidad que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es señal de que los indicadores sociales y de equidad se van a deteriorar. No hay la menor duda de eso y está ocurriendo, Gonzalo. A los modelos económicos se los mide cuando hay problemas. Cuando hay problemas. Porque cuando uno tiene abundancia de recursos,
Se esconden Y las este cosas. modelo requiere de abundancia de recursos de parte del Estado. ¿Cuántas veces se dijeron? Falla eso, se acaba el modelo. Porque Es lo que está ocurriendo. Claro, porque usted no descansa en el elemento vital de una economía que es la inversión privada, que es la inversión que se asienta en las oportunidades reales de generar riqueza. La inversión pública, fíjese que el otro día leíamos, promovieron unas cuantas empresas armadoras de celulares. Sí. No, vengan acá, vamos a dejar de importar celulares, hagamos celulares en el Ecuador. El otro día había una noticia que Fracaso 9 rotundo, de sí. las 10 empresas están cerradas. Sí. Usted no puede forzarle a la economía. El ministro de no sé cómo dijo que íbamos a poner 3,5 millones de cocinas de estas, ¿cómo se llama? De inducción. De inducción. Sí. Hoy día, pero haciendo todos los esfuerzos, han vendido 400,000, trajeron de China, ahí tienen guardadas, es un dolor de cabeza y todo. Y hay ¿Cuánta dificultad. plata tendrá ahí? Porque a la economía no le impone. La economía no le impone. La economía nace precisamente de las oportunidades que ella misma se va autogenerando. Claro. Y por eso es que la presencia del Estado es para que nos ayude a regular, para que los excesos que también se dan en la actividad privada. Haber estado condicionado a que me compres las cocinas, pero cómprame las cocinas, de lo contrario no te presto. Debe haber ocurrido aquello, porque de lo contrario... ¿Qué sabe Gonzalo, esta administración presidencial de cocinas? Ya, ¿Cómo se mete en cocinas? Pero Gonzalo, si a usted van a su casa y le dicen, señor, le voy a vender una refrigeradora, usted va a pensar, ¿cambio o no cambio? Primero le va a consultar a su señora. ¿Vale cambiar o no vale cambiar? Si vale la nuestra, entonces ¿para qué le voy a comprar? ¿Y eso qué pasó? Claro, en la mayor parte de los hogares entonces, decían, usted no si puede forzar. Está muy bien. Uno no puede forzar las cosas. ¿Verdad? Seguro. Lo que hablábamos de los celulares. Ya nos pasó hace años con el Grupo Andino. Cuando nos distribuíamos las industrias entre los 5 países del Grupo Andino, ya a nosotros nos tocó montar ciertas cosas. A la final fue un fracaso, porque estábamos forzando los conceptos en los que se sustenta una economía sana. Si las economías sanas no requieren de políticas agresivas y de beneficios extraordinarios y de subsidios para los que no necesitan, sino de racionalidad, Gonzalo. Lo último, economista Pachano, el Banco Central proyecta que 28 sectores van a decrecer en el año 2016. Ahí son sectores importantes: pesca, acuacultura, fabricación de equipos de transporte, servicios sociales y de salud, elaboración de bebidas, fabricación de productos textiles y de cuero, de metales y derivados, hasta de tabaco, construcción, fabricación de maquinaria y de equipos. Son algunos sectores que van a decrecer en este nuevo año económico. Claro. ¿A dónde nos está conduciendo, digamos? ¿Cuál va a ser el piso? Eso. Todavía no. Yo no le veo todavía que hayamos terminado el proceso de contracción. ¿Hasta dónde llegaremos? No sé, porque todavía hay que ver cuán sustentable es el financiamiento de la economía con una restricción de importaciones del tamaño que estamos haciendo. Porque si el gasto público continúa en su afán de mantenerse, como lo estamos viendo en los indicadores, no van a poder levantar las salvaguardias, porque levantan las salvaguardias, va a subir las importaciones y otra vez se nos abre la brecha externa. Y tenemos un perfil de pagos de deuda tan pesado que tenemos que pensar cómo tratamos a este problema. De tal forma que, si es que quiere, nosotros podríamos decir, estamos en un equilibrio efímero inestable. Inestable, porque esto va a seguir cayendo, lo que dice el Banco Central, y va a caer más de lo que dice el Banco Central. Por algo el Banco Mundial nos dice 4%, hasta la CEPAL, que ha sido una aliada en la forma de calcular, dice que vamos a decrecer del 2.5%. ¿Cuándo colapsaría el modelo si es que tuviera todavía tiempo constitucional de vigencia de este gobierno? No sé, pero este modelo, el gobierno le debería honrar a este gobierno. A este modelo. Claro, la dolarización
Es lo que les salvó. Le ha permitido, y como la dolarización ha trabajado bien, debería la dolarización estar adorada por la administración. Pero claro, y no debería quejarse porque además esconde la crisis. Pero usted le oyó, pues dice que eso no le permite ser competitivo, porque tiene que obedecer las reglas que pero para los ecuatorianos, la moneda norteamericana. Pero para los ecuatorianos, cuando hay desorden fiscal y cuando no hay afán de enmienda, qué bueno que no hayan podido topar el tipo de cambio. Claro. Porque el tipo de cambio se mueve con un programa de ajuste fiscal que reconduzca las cuentas públicas a un nivel de equilibrio. ¿Qué hubiera ocurrido si es que no había la dolarización con ese modelo del presidente Correa? El espejo grave es Venezuela.